pasarles un repaso muy pequeño, muy rápido, sobre todo el modelo OSI. Pues como ya se los dejé en la teoría de la unidad pasada, el modelo OSI está compuesto por 7 capas. Yo solamente le vamos a dar un repasito muy rápido a cada una de sus capas, con el único objetivo de que les quede claro este tema. Bien, entonces tenemos la capa superior, que es la capa 7, la capa de aplicación. ¿Cuál es su trabajo? Proporcionar los servicios de usuario, ¿no? Entonces aquí estamos nosotros los usuarios y los servicios que da es única y exclusivamente para que nosotros comprendamos, ¿no? Entonces aquí está, por ejemplo, nuestro explorador web y donde ponemos www.google.com es lo que yo usuario puedo ver, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace esta capa? Dice, pues muestra la información recibida y soy quien ve al usuario. Es lo único que nosotros vemos, capa 7. ¿Ok? La capa 6, que es la capa de presentación. Su trabajo es que él realice el intercambio y la visualización, ¿no? Ok, por un lado ya vimos el www, que yo no le doy www.google.com, solamente yo usuario, tipeo eso y ya sale mi página, ¿no? Doy enter y sale mi página. La capa de presentación, su trabajo es hacer que todos los datos, ¿sí? Se puedan entender por la computadora. Entonces le da una presentación, un formato, ¿no? Yo no podría entender, yo usuario no podría entender un código HTML, ¿no? Esa es la presentación, pero la computadora sí, a la computadora se le tiene que presentar. ¿Y qué se le presenta? A ella se le presenta el código HTML para que lo pueda interpretar. Entonces convierte esos datos para que los puedan ver los usuarios, ¿sí? Entonces aquí tenemos nuestros datos y pues los tiene que colocar en un formato que puedan ser entendibles. Es por eso que opera el intercambio y la visualización, todo lo que tenga que hacer con interpretar los datos. La capa de sesión o la capa 5, pues esta capa es la encargada de establecer el inicio y el término de las sesiones, ¿no? Inicia una sesión, ¿sí? Dice, me gustaría enviarte algo, ok, voy a aceptar la sesión, ya se inicia la sesión. Por ejemplo, ¿qué sesiones? Todas las sesiones que tengamos, ¿no? Una sesión, pues cuando abres tu correo, tienes que establecer una sesión, pones tu usuario, que es tu correo, y pones tu password, ¿no? Que es tu clave. Entonces ahí se abre la sesión, entonces esta capa es la encargada de establecer esa sesión. Entonces ahí va a estar permanente la sesión hasta que yo le diga cerrar la sesión. Entonces esta capa se encarga de esto, de establecer la sesión, mantenerla y después cerrarla, ¿no? O terminar esa sesión. Su trabajo es ese, única y exclusivamente aperturar las sesiones. Después tenemos la capa de transporte. La capa de transporte va a tomar nuestros datos que vienen de las capas anteriores, ¿no? La capa de aplicación, de presentación y de sesión traen datos. Se le llama, a esos datos se les llama la unidad de medida, ¿no? Se llama la PDU, unidad de datos del protocolo. Es la unidad mínima, básica. Entonces, la unidad de datos que trabaja la capa de transporte son los segmentos. Entonces, ¿qué hace? Toma esos datos grandes que teníamos, ¿no? Y los va a tener que dividir. ¿Por qué? Porque si no los divide o no los parte en pedacitos o los segmenta, no pueden atravesar todo el medio de red, ¿sí? Entonces tiene que hacer pequeños pedazos de los datos. O sea, entonces aquí va lo que hicimos allá arriba en capa de aplicación. Aquí va nuestra página web o nuestro inicio de sesión de nuestro correo, perdón, cualquiera que sea, ¿sí? Pero esos datos van partidos en pedacitos, ¿ok? ¿Por qué? ¿Por qué los tiene que partir en pedacitos? Porque la siguiente capa, que es la capa de red, va a ir pasando esos pedacitos por diferentes rutas, ¿no? Toma un camino, el pedacito por aquí, pero antes de pasarlo lo tiene que guardar y lo guarda en algo que se llaman los paquetes. Entonces, aquí el dispositivo que trabaja en esta capa es el dispositivo router. Y este dispositivo router es el encargado de decir, tu paquete 1 te vas a ir por acá, por acá y por acá. Tu paquete 2 vas a tomar otra ruta, te vas a ir por acá, por acá, por acá. Entonces, esta capa define el enrutamiento y el envío de los paquetes entre las redes y necesita la ayuda del dispositivo para poder decidir qué camino va a tomar. ¿Okay? Entonces, ¿qué hace este dispositivo? Pues responde la pregunta, el por dónde me debo de ir, qué ruta debo de tomar para poder llegar a mi destino, ¿no?
¿Por qué? Porque hay muchas rutas y el dispositivo tiene que decir por cuál de todas ellas es el mejor camino para poder llegar a un destino. ¿Ok? La capa de enlace de datos provee el control de la capa física. Esta se encarga de realizar todo lo necesario para que los datos se coloquen en el medio de red, ya sea un cable, el medio inalámbrico, una fibra óptica, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué hace? Esta capa se va a encargar de detectar o corregir errores en la transmisión. Dice, ¿sabes qué? Ahora se utilizan aquí las tramas. Dice, esta trama no sirve, está dañada, tiene errores. Entonces tiene que eliminarla. Entonces esta capa se encarga de detectar si vienen correctos o no los datos de las capas superiores, ¿no? Su capa superior es la capa de red, tiene que verificar. Entonces la unidad de medida de esta capa es la PDU tramas. Entonces detecta si está correcta la trama, la corrige, si puede corregirla, si le encuentra errores y si no, pues la tiene que eliminar. ¿Qué otra cosa hace esta capa? Pues dice, te aviso que la transmisión está libre de errores. Cuando una transmisión ya está lista para poderse colocar en el medio de red, pues le dice a la capa 3, todo está bien, no hay ningún error, voy a pasar a la capa 1, ¿no? Voy a enviarle la información a la capa 1. Entonces, esta comunicación que existe entre la capa de red y la capa de enlace de datos se llama la interfaz. Entonces, esta capa 2 le va a ir a decir a la capa de abajo, que es la capa física, ahí te van los datos que están correctos. Ya detecté que no tiene ningún errores, ya los corregí, etc. Entonces, se los pasa y la siguiente capa hace su trabajo, ¿no? La capa física, que es la siguiente capa, o la capa 1, es la encargada de definir el medio de comunicación utilizado para la transferencia de información, ¿no? Entonces, aquí está todo lo referente a las técnicas, al tipo de velocidad de transmisión de los medios. Aquí se definen las conexiones físicas, ¿no? El tipo de cable, la velocidad a la que trabajan esos cables, cómo debo de crear mis conectores, etcétera, ¿no? Entonces dice, no me importa nada, realizo la conexión física y transmito los datos. ¿Qué significa eso de no me importa nada? Pues la capa física, como su unidad de medida son los bits, ella simple y sencillamente transmite y transmite y transmite, pasa y pasa los bits, ¿no? Que ahí van los datos. Pero si esos bits están mal, si están incorrectos, si están dañados, ella no hace nada más que transmitirlos. Si todo eso sucediera, tendría que resolverlo la capa de enlace de datos. Esta sí tiene que detectar que están mal, los compone, los vuelve a solicitar, lo que tenga que hacer. Pero la capa física ya no se encarga de eso, ella nada más únicamente transmite y transmite datos. ¿Ok? Entonces tenemos nuestro modelo OSI. Cuando un origen se pide comunicar con un destino, ¿qué tiene que suceder? Pues tiene que pasar por todo nuestro modelo OSI. Entonces venimos por capa de aplicación, la unidad de medidas son los datos, la PDU son los datos, pasa a la capa de presentación, pasa a la capa de sesión, transporte, red, enlace de datos y física, ¿no? Entonces yo estoy por aquí, que tengo mi página web, cuando yo le doy Enter, ¿qué es lo que pasa? Pues pasa todo el modelo OSI. En la capa de aplicación estaría mi página web, ¿no? Entonces aquí está, por ejemplo, el hecho de que yo ponga el www.google.com, ¿no? Ok, es lo que ve el usuario. Y aquí está, ¿no? Aquí está en su explorador. Entonces la unidad de medidas aquí se conoce como los datos. Después viene la capa de presentación. ¿Qué hace? Pues yo, usuario, no puedo saber cuando me dicen etiqueta HTML, HTML y abre y cierra y bla, bla, bla. Toda esa información yo, usuario, si tú me la pones aquí en mi pantalla, así etiquetas y bla, 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 yo no la entendería. Yo entiendo una imagen, yo entiendo que acá hay un link que le debo de apretar, etcétera, ¿no? Pero yo no puedo entender este código, que eso es lo que hace la presentación. La unidad de medidas también aquí son los datos. Tampoco lo puedo entender. Pero quien sí lo entiende es la computadora, porque si se dan cuenta, vamos hacia abajo. Vamos pasando por todo el modelo OSI, pero hacia abajo. Entonces vamos a llegar a un punto en que lleguemos aquí, los cables, a los medios. Entonces vamos a ir colocando la información hasta que llegue al otro extremo. Después pasamos a la capa de sesión. Su capa de sesión también son los datos. Y bueno, entonces, si pues aquí tuve que abrir una sesión,
Para poderse conectar con este lado, vamos a pensar que este lado sea el servidor Google, ¿no? Que este sea Google, pues me tengo que conectar con él, ¿no? O que sea el servidor Hotmail, el servidor Facebook, el servidor que sea. Entonces él se encarga de establecer el inicio, mantener la sesión y terminarla, ¿no? Inicia y termina la sesión. ¿Ok? Después viene la capa de transporte, entonces aquí ya pasaron datos, aquí son datos, específicamente la presentación que le va a dar a esos datos para que pueda interpretarlos. Vienen los siguientes datos, que datos por la información necesaria para el inicio, mantenimiento y término de una sesión. Después esos datos cuando pasan aquí, tienen que pasar así, hay que partirlos en muchos pedacitos, esos pedacitos que damos que se llaman segmentos. Después, cuando llegan a la capa de red, bueno, aquí la PDU son los segmentos. Cuando llegan a la capa de red, aquí estas PDUs ya se llaman paquetes. ¿Ok? Entonces, cuando llega a la capa de red, estos pedazos, ¿sí? Se van a guardar aquí en un paquete. Entonces, uno de esos pedacitos es el que se guarda aquí. Y está guardado, hagan de cuenta que cuando das un regalo, ¿no? Tiene que estar encapsulado, guardado para que nadie lo vea. ¿Sí? ¿Ok? Bueno, esto... Vamos a borrarlo. Ok, entonces llegamos a la capa de red, ¿no? Esta capa de red debe de proveer un mecanismo para poder direccionar a los dispositivos finales. Entonces está aquí mi paquete y debo de ser capaz de que llegue hasta el otro extremo. ¿Ok? Durante el proceso de encapsulación, ¿cuál es la encapsulación? Pues ir pasando de una capa a otra. Y pasan datos, luego vienen datos, luego aquí ¿qué hay? Segmentos, y de segmentos llegamos a paquetes, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, el ir bajando por cada una de las capas, eso se le llama encapsulamiento. Entonces, durante el proceso del encapsulamiento nos dice que recibe la PDU de capa 4, es verdad, ¿no? La capa superior. Y agrega algo que se le llama el encabezado o la etiqueta de capa 3. Y así es la forma en la que crea la capa, la PDU de capa 3. Entonces, cuando se crea un paquete, el encabezado debe de contener, entre otra información, la dirección del host hacia el cual está enviando el paquete. O sea, ¿qué significa? Debe de contener la dirección de destino. ¿Sí? La capa de red debe de proveer los servicios para dirigir estos paquetes a su host destino, ¿no? Él se quiere comunicar con él y la capa de red debe de tener todos los servicios para poder dirigir este paquete de aquí hasta acá. Entonces, el host de origen y destino no siempre están conectados a la misma red, ¿no? Como es este ejemplo. Tienen que atravesar la nube, aquí está el internet. Aquí vamos a simular que es nuestro proveedor de internet y ahí están guardados todos nuestros routers, todas las conexiones necesarias, etcétera, ¿no? Entonces, el origen y el destino no están en la misma red LAN, están atravesando toda una red de internet, ¿ok? La función que tiene el router aquí su trabajo es seleccionar las rutas. Me voy por acá y luego por acá y ya llego. O me voy por acá, por acá, por acá, por acá, me voy por acá. Él tiene que decidir cuál es la ruta que va a tomar el paquete, pero de forma tal que logre llegar hasta su destino. Entonces, a este proceso de decidir o me voy por acá o me voy por acá o por dónde se vaya a ir, a ese proceso se le llama enrutamiento. Él va a ir encontrando las rutas que debe de seguir el paquete para poder llegar hasta su destino. Entonces, finalmente el paquete llega al destino y es procesado en la capa 3. Entonces, cuando el paquete sale de aquí, ¿no? Pues pasa las siguientes capas, pero lo toma aquí el router. Aquí el router toma el paquete y decide, ok, me voy por acá, me voy por acá. Pero al lugar donde tiene que llegar el paquete es aquí, al otro extremo, en el dispositivo destino, pero a la capa 3. Entonces, capa 3 se puede entender con capa 3. ¿Qué sucede? Ahorita se los voy a explicar con la diapositiva. El host examina la dirección de destino. ¿Para qué?
tiene que verificar que el paquete fue direccionado a ese dispositivo, o sea, que le corresponde a él. Si la dirección es correcta, el paquete es encapsulado por la capa de red y la PDU de capa 4 contenida en el paquete pasa hasta el servicio adecuado en la capa de transporte, ¿sí? Ay. Entonces, ¿qué quedamos? Venimos de capa de aplicación y la PDU son los datos, pasamos a capa de presentación y de sesión y mi PDU siguen siendo los datos. Pero cuando llego a capa de transporte, esos datos se convierten en segmentos. Entonces, veámoslo así, pequeños pedazos del dato. Cuando pasamos a la capa de red, esos segmentos se van a guardar en los paquetes. Y la capa de red coloca este paquete, le coloca un encabezado. ¿Qué hay dentro del encabezado? Pues hay mucha información, pero dentro de la importante está la IP destino, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos? Este host es el origen que se quiere comunicar con este host, que es el destino, ¿no? Entonces, ¿qué está guardado aquí? Pues la IP del destino, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede con ese paquete? Se coloca en el router y el router, su trabajo es, quedamos, encontrar las mejores rutas o enrutar, ¿no? Enrutar, ¿qué significa? Pues me voy por acá o me voy por acá. Entonces el router toma su camino, su decisión por dónde va a enviar el paquete y lo envía, ok, pero el paquete debe de llegar específicamente a la capa 3 del dispositivo destino, ¿sí? Del dispositivo destino. Una vez que el paquete llegó ahí, ¿qué sucede? Ese paquete tiene que ser abierto. Como cualquier regalo, ¿no? Ya que te lo entregan, lo tienes que abrir. Cuando tú lo hiciste, pues primero lo cerraste, guardaste el regalito y se acabó. Pero cuando llega el destino, que es la persona que le entregas el regalo, pues la persona tiene que abrir el paquete, ¿no? Entonces abre el paquete y ¿qué va a encontrar? La IP de destino. Esa IP de destino la revisa. Es la misma IP que yo tengo, ¿no? Tiene que verificar. Ese regalo es para mí, ¿qué tal si te equivocase si era para otra persona, ¿no? Entonces tiene que revisar el encabezado de capa 3, revisa si la IP le corresponde, si sí le corresponde, ¿qué hace? Saca lo que tiene guardado adentro del paquete. ¿Se acuerdan cómo lo guardamos, no? Aquí veníamos de capa de transporte y lo guardamos hacia acá. ¿Qué le guardamos adentro? La PDU que se llaman segmentos. Entonces, esos segmentos se le mandan a la capa de transporte. La capa física solamente se queda con el paquete. ¿Y qué sucede? Ay, perdón. Estos datos empiezan a subir. Ahora los segmentos se van a colocar como datos. Cuando pasa a capa de presentación, la PDU siguen siendo los datos. Cuando pasa a capa de aplicación, la PDU siendo los datos, siguen siendo los datos. Y aquí hasta que el destino ve el mensaje que le estaba mandando este origen. Y entonces ese es todo el recorrido del proceso del modelo OSI cada vez que nosotros mandamos algo de un origen a un destino. ¿Sí? Ok, entonces tenemos al modelo OSI, capa de aplicación que es capa 7, capa de presentación, capa de sesión, capa de transporte, capa de red, capa de enlace de datos y capa física, ¿no? Entonces, como PDU o como unidad de datos, tenemos capa de aplicación son los datos, presentación trabajan los datos, sesión trabajan los datos, transporte los segmentos, para la red trabajan los paquetes, enlace de datos trabajan las tramas y para la física trabajan los bits. Ok, ¿de qué se encarga la capa de aplicación? Es el proceso de red para las aplicaciones, es lo que vemos los usuarios. ¿Qué hace la presentación? Representar, cifrar los datos de una forma tal que los pueda entender la computadora. ¿Qué hace la sesión? Comunicación entre los hosts. Inicia sesiones, mantiene sesiones, termina sesiones. ¿Qué hace transporte? Hace la confiabilidad de las conexiones de extremo a extremo. La confiabilidad de las conexiones significa que le va pasando los pedacitos que se llaman segmentos, y va mandándolos a su conexión correcta, ¿no? Entonces, estos segmentitos se los pasa a la capa de red. ¿Qué hace la capa de red? Pues va a decidir la ruta y va a identificar esta capa de red, solamente conoce
Como direcciones, conoce las direcciones lógicas, que serían las IPs. Estas, los capa de transporte como direcciones, conoce a los puertos, ¿sí? El puerto del servicio que estamos hablando acá, ¿no? Por ejemplo, si el servicio que estamos hablando acá es correo electrónico, pues el puerto que va a identificar aquí es el puerto, por ejemplo, 25, ¿no? Aquí que conoce la IP de quién? Pues la IP destino y la IP origen, ¿no? Pero solamente conoce el direccionamiento lógico, que son las IPs, ¿ok? Después, enlace de datos, ella solamente identifica las direcciones físicas, que significan las direcciones MAC address, la MAC destino y la MAC origen. Solamente trabaja con las direcciones físicas. Y por último, la capa física, que se dedica a la transmisión binaria. Aquí solamente pasan unos y ceros. Él solamente puede reconocer datos binarios. ¿De quién? De señales y de medios. Y pues bueno, ese es todo el proceso de nuestro modelo OSI. Bien, veámoslo ahora desde una forma más lógica, ¿no? La capa de aplicación o la capa 7 que hace, pues les decía yo, ¿no? Es lo que vemos los usuarios. Es lo que yo puedo ver. Yo puedo interactuar con la página de Google, con la página de Facebook, etcétera, ¿no? Son todos los procesos de aplicaciones, ¿ok? Esos son los protocolos que trabajan en esta capa, todos los que tenemos aquí. Después la capa de presentación, ¿qué sucede aquí? Pues quedamos que son la representación. ¿Cómo voy a representar mis datos de una forma en que los pueda entender? ¿Pero quién? Ya el computador, ¿no? ¿Ok? ¿Quiénes trabajan aquí? Pues todos los formatos, código HTML, ya sea que estoy mandando un doc, una imagen, audio, video, etcétera, ¿no? La capa de sesión o capa 5, pues aquí quedamos que se lleva a cabo la intercomunicación, ¿no? De los hosts. Les aperturo un canal, así véanlo como lo están tratando aquí, como un puente, les hago un puente, que sería el inicio de la sesión, ¿no? Les hago un puente para que puedan hablar o para que puedan comunicarse. ¿Ok? ¿Quiénes trabajan aquí? Pues el establecimiento de las sesiones. ¿De cuáles sesiones? Pues de los protocolos TCP y UDP o protocolos como esos que tenemos acá, ¿no? Que son encargados de establecer sesiones. Después tenemos la capa de transporte. La capa de transporte quedamos que lo que hace es que los datos los convierte en unos pedacitos de datos, ¿no? Aquí van todos los pedacitos de datos. No va el dato completo porque no se podría. No solamente yo soy el único usuario en la red, ni tampoco es la única aplicación que estoy usando. Entonces, ¿qué se lleva aquí a cabo? Se lleva la conexión end-to-end, ¿no? Punto a punto, ¿sí? De los datos que se van transportando. ¿Quiénes trabajan acá? Pues también trabajan los protocolos TCP, UDP, SSL, TLS, ¿no? Todos los necesarios para la transportación de nuestros datos y que sean confiables, ¿no? Después tenemos la capa de red. En la capa de red que quedamos, ¿qué hace? Pues se van a decidir las rutas, los caminos a seguir para poder llegar a un destino. Entonces se determina la ruta y el tipo de dirección de que se reconoce es el direccionamiento lógico. O sea, aquí solamente se trabaja con puras IPs. ¿Qué protocolos trabajan aquí? Son muchos. Pues los más conocidos, pues el que conocemos es IP, el ICMP, que es donde funciona el comando ping, ¿no? Y muchos otros más. Tenemos enlace de datos. En enlace de datos quedamos que aquí el direccionamiento es físico. ¿Y cuál es el direccionamiento físico? Pues las direcciones MAC address. Las direcciones MAC address. Todos los dispositivos que tienen una tarjeta NIC o una tarjeta de red van a tener una dirección única y exclusiva que se conoce como la MAC address. ¿Qué protocolos trabajan aquí? Pues son muchísimos los protocolos. Los más conocidos, pues para las wireless, ¿no? Pues el Ethernet solito, ¿no? Que es el cable que conocemos de red, ¿no? Etcétera. Son muchos los protocolos que trabajan aquí, como los que después están observando. Y en la capa física, pues aquí se encarga de los medios, las señales, y lo único que reconoce aquí son los binarios, ¿no? Se trabaja con bits, entonces aquí están los bits. ¿Qué protocolos trabajan aquí? Pues se encarga de ver cómo voy a crear el conector, ¿no? ¿Qué condiciones debe de tener mi conector para decir que es un conector correcto, etcétera?
medidas, tamaños, a qué distancias debo de crear un cable y que siga funcionando, etcétera. Entonces, ¿qué protocolos tenemos aquí? Pues todos los protocolos de nuestros cableados, todos los protocolos de conexiones, ¿no? De cómo se van a configurar nuestros puertos, etcétera, ¿no? Nuestros conectores, perdón, etcétera. Ok, y este es un repaso que le vamos a dar a todo el modelo OSI.